más insignificante y lo más grande. Lo más insignificante y lo más grande. Estamos leyendo al inicio del servicio, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Yo quiero leer la Reina Valera contemporánea. Dice de esta manera, versículo 26 al 29 del Primera de Corintios, capítulo 1. Dice de esta manera: consideren, hermanos, su llamamiento. Ahí en la vieja versión dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pero en esta traducción dice: consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Ahí dice según la carne, según los criterios humanos. Ni son muchos de ustedes poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios eligió al necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios eligió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Qué bonito ese pasaje. No todos ustedes son poderosos, sí, de buena familia. Ni algunos de ustedes son nobles, es decir, pertenecen a una clase social elevada. Ni algunos de ustedes son sabios. En otra palabra, la mayoría de nosotros somos medio brutos, ¿verdad? Muy feo decirlo, ¿verdad? Pero algo así el apóstol dice, el apóstol Pablo dice: no todos ustedes son sabios, ni todos ustedes tienen poder económico, tienen poder e influencia en la sociedad. Tampoco ninguno de ustedes pertenece a una casta alta en la sociedad. Entonces dice, sino que dice lo necio del mundo. ¿Qué cosa es lo necio? Pues lo insensato puede ser, ¿verdad? O puede ser lo ignorante, puede ser también. Escogió Dios del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo. ¿Qué cosa es algo vil? Miserable, puede ser despreciable, de baja posición. Algo vil es algo bajo, ¿ya? Algo bajo. Perdonen la expresión, ¿verdad? Pero es feo decirlo, pero así como un hombre, es alguien que es considerado por la sociedad como algo bajo. Aunque algunos hombres, ¿sabían ustedes, hermano, que hay algunos hombres, o los que son sin casa, que son altamente educados? Pero por una situación mental, no mental, sino una depresión profunda, se echan a ese lugar. Pero usted se puede encontrar un montón de gente viviendo debajo de los puentes, o en los barrancos, o tirados en la calle, y tienen una alta educación. No se sorprende. Sí, no se sorprende. Sin embargo, esa posición nos hace ver una persona vil. Y lo más vil y lo más menospreciado. ¿Quiénes son los menospreciados? Ese tipo de gente. De ese tipo de gente es el que Dios se vale para decirle al mundo entero: todos ustedes no son nada para mí. ¿Ustedes creen que son grandes? No son nada. Hay un pasaje en la palabra que dice: el que cree ser algo,
Ayúdeme. No siendo nada. Así mismo se engaña. Aprendí de que no importa lo que usted haga, es como usted se siente. Es como usted se siente. Y uno tiene que enfocarse hacia adelante. Y no se sienta mal porque usted hace limpio, pasa vacuum. Hágalo con dignidad y hágalo con orgullo. Y diga que usted es un ingeniero en vacuuming. ¿Me entiende? Sí. Pero siéntase orgulloso. ¿Me entiende? De todo lo que usted hace. Porque eso es una forma en que Dios a usted le provee el pan de cada día. Y recuerde una cosa. A veces Dios escoge, nos pone en esa situación para que pensemos en todo esto. Porque no es para, nosotros debemos de vivir nuestra vida para glorificar a Dios en todo el tiempo. No importa lo que haga, donde esté o donde esté viviendo, o cuánto dinero usted gana. Eso no hace a nadie. En la descendencia de Jesús hubieron cosas especiales. Usted lee la descendencia de Jesús y ahí sucedieron varias cosas. Porque los judíos no podían incluir a una mujer en el árbol genealógico de un hombre. Ponga atención a lo que vamos a decir ahora. En la cultura judía, incluso en la cultura del Medio Oriente, la mujer no tiene ningún precio. Nunca se había visto que en el árbol genealógico de un hombre se incluyeran mujeres. Al contrario, decía, Pedro encontró a Pablo encontró a Pancho, y Pancho a Luis, y Luis a José, ¿verdad? Puro hombre. ¿Quién engendró a quién? Las mujeres estaban fuera. Incluso yo creo que todavía, desde el día de hoy, los árboles genealógicos vienen de ahí, ¿verdad? Viene así, ¿verdad? Entonces, poner a una mujer en el árbol genealógico de Jesús fue algo muy diferente. Algo nunca visto. ¿Por qué sucedió eso? Y no fueron... Y bueno, ahí está. Comenzando con eso. Porque a veces nosotros menospreciamos las cosas que Dios las pone en. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba dormido y se le apareció en su sueño un montón de animales, y perros, y chacos, y culebras, y reptiles, y todo? Y el Señor, un ángel del Señor en el sueño le dice, mata y come todo eso. Mata y coma todo eso. Y ustedes saben lo que dijo Pedro. Yo no como, el Señor se equivocó conmigo. A veces nosotros somos así, ¿verdad? Como que queremos un poquito decirle al Señor cómo deben de ser las cosas. Hay algunas personas que dicen que ellos tienen la autoridad y el aval de Dios para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y Pedro le dice al Señor, Señor, yo nunca voy a comer eso porque en mi vida yo nunca he comido cosas inmundas. Entonces, ¿qué es lo que le responde el Señor? ¿Qué cosa más? No llames inmundo a lo que yo he purificado o santificado. Fue un tema completamente diferente para Pablo, ¿no creen ustedes? La teología de Pablo se cambió completamente. Seguro que lo dejó confuso. Lo dejó es decir, completamente paralizado. Esta es una teología nueva para mí, Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos llama y nos pone en una situación diferente en la que usted nunca se ha encontrado en su vida? Y usted dice, no, yo voy a actuar de la manera que yo he sido formado. Y
vez el Señor quiere que quiebre todo lo que usted considera, ¿cómo se dice en inglés? Dear. Todo lo que usted considera especial para su vida. ¿Qué cosas son especiales para usted? ¿Qué cosas son especiales y qué cosas son las que usted puede aborrecer, pero que otros, decía el pastor el domingo pasado, que para unos es tesoro, para otros es basura? ¿Verdad? En el árbol genealógico de Jesús se encontraron 3 o 4 mujeres. Insólito, jamás visto. No era posible tener en la genealogía o en el árbol ancestral de un hombre una mujer, ya no se diga 4. Y de las 4, 2 tenían una reputación malísima. Al menos hubiera sido María salió a decir, ¿verdad?, que era la madre de Jesús ahí en el árbol. Al menos hubiera dicho, ¿verdad?, ¿me entiende?, Cleopatra. Solo su nombre, ¿verdad? O la reina Isabel. Pero no, que menciona a Rahab la ramera. Y también ¿a quién menciona también? A Tamar. Tamar y a Rahab, la ramera. Y Tamar era medio ramera también. 2 rameras. Ahí la única que está, que medio, no es que medio, que estaba bien, era Ruth. María, la madre de Jesús. De 2 y 2, ¿me entiendes? Pero yo quiero que hablemos no de rameras. Vamos a hablar de una de esas mujeres. Vamos a hablar de Tamar. Yo quiero que leamos, todos vamos a leer a Tamar. ¿Van conmigo? Vamos a leer a Tamar. Y ustedes me van a acompañar buscando en Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Me prometen que no se van a dormir. Porque yo creo que nunca he leído tanto en todo lo que yo he enseñado, pero yo quiero que ahora leamos bastante. Ustedes escogen la versión que quieren leer, porque todas son bonitas. 38 de Génesis. ¿Me acompañan? No quiero ver bostezos. Listo. Ahí está. Aconteció, ahí está la pantalla, en aquel día que Judá se apartó de sus hermanos. Pongan atención porque es bien bonito el relato. Y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, oiga bien, el cual se llamaba Súa, y la tomó, se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y se llamó su nombre y concibió otra vez y dio un hijo y llamó su nombre Onán. Volvió a concebir otro más y dio a luz un hijo, se llamó Sela, y estaba en Kesib, esa ciudad, cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, el cual se llamaba Tamar, pero Tamar era cananea, ¿verdad? Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Dios le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo,
llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Ustedes saben, esa era la cultura, ¿ya? Si alguien moría, tenía que casarse con la cuñada. Casarse con la cuñada para darle herencia a su hermano. Sí, no, él ya está muerto, pero el hermano tenía que casarse con él. Para darle descendencia a su hermano a través de la mujer que había tenido. Ahora dice, en el 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia de tu hermano. ¿De quién? De él. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sino de su hermano, ¿verdad? Sucedía que cuando llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Malicioso. El 10. Pero esto no fue agrado delante de Dios, lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, que ese era el tercer hijo de Judá, pero estaba muy pequeño. Porque dijo, no sea que muera él también como su hermano. Es decir, Judá ya estaba afligido. Dígame usted, se le muere uno, se le muere el otro, el tercero es posible que muera. Ya le quitó dos, ¿verdad? Ya le quitó los dos. ¿Quién sabe? Yo no sé si a algunos de ustedes le ha pasado eso, pero eso es triste, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora quién se va a querer casar con este hombre, porque todas las mujeres se le han muerto, ¿verdad? ¿Quién quisiera de ustedes casarse con un hombre así? ¿Ah? Que se le mueren todas las mujeres, imagínense. Qué tremendo eso. Entonces eso pasó con él. Eso pasó con el tercer hijo de Judá. Judá se puso a pensar, quién sabe, yo creo que yo mejor le voy a decir a ella que se aguante, a lo mejor ella peca y entonces así la peleamos y se acaba el problema, ¿verdad? Y ese era lo mejor lo que perseguía. Pero no quería dársela a Sela, a su hijo, porque si los dos hermanos que le precedieron murieron, y ahora iba a quedar sin hijo el pobre Judá. Entonces él estaba pensando adelante. Bueno, entonces mire cómo se desarrolla el tema. ¿Con dónde vamos? En el versículo 12. Pasaron muchos días, por no decir muchos años, y murió la hija de Súa, es decir, la mujer de Judá. Entonces Judá enviudó, ¿verdad? Después Judá se consoló y subía a los tranquiladores de las ovejas, de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita, es decir, el papá de la muerte, y fue con su suegro, ¿verdad? Y fue dando aviso a Tamar, diciendo, allá va tu suegro, sube a Timnat, que va a Timnat a trasquilar a sus ovejas, es decir, va a cortarle el pelo a las ovejas, ¿verdad? Entonces se quitó los vestidos de su viudez. ¿Quién era ese? Tamar. La viuda 2 veces. La que les suponía que tenían que darle Sela, ¿verdad? El tercer marido. Bueno, vamos. Entonces, ¿por dónde vamos? Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Bueno, esa palabra, se arrebozó, se sentó en la entrada, se cubrió el velo para que nadie la reconociera y se sentó en la entrada de Enayín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer, ¿verdad? Es decir, el hijo se creció y no me lo dan. Ya vieja ahí, Sí, a lo mejor ya estaba viejita. Y Judá, oiga bien, Judá estaba haciéndose el de la vista gorda. No estaba tan bien. Judá estaba haciéndose el de la vista gorda. No quería dar su último hijo a la mujer, ¿verdad? Pero la mujer estaba esperando eso.
¿Cuánto quiere ese familiar en su árbol genealógico? ¿Ah? ¿Cuánto quiere un familiar así? No. Pero eso lo incluyó en su descendencia. Interesante, ¿verdad? Ya, pero... Ahora vamos al 15. Pero no queremos. Y la vio Judá. Y la tomó por ramera. Y la tomó por ramera. No la reconoció. Porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarme a ti? Por llegarte a mí. Él le respondió, no te enviaré, o yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella le dijo, dame una prenda, el cabrito me lo como. Dame una prenda hasta que me envíe el cabrito. Ella quería una evidencia. ¿Sabía negociar? Ella, oiga bien, usted y yo la podemos ver como algo despreciable, ¿verdad que sí? Honestamente. Aduladora, mentirosa, engañadora. Pero ella tenía un plan maestro. ¿Por qué razón? Porque Judá le estaba incumpliendo su deber, su derecho. Pero usted y yo no pensamos así. Usted cree que mira a Tamar como una bandida inteligente y ganadora de hombres, que solo andaba buscando hombres. Ya tenía 2 y ahora andaba por el tercero. Qué mala esa mujer. Porque ella estaba controlada por ellos, por Judá. Ella no podía ir a ningún lado. Pero eso la incluyó en su descendencia. No le da una espinita que Jesús la incluyó en su descendencia. Yo no sé por qué no me incluyó a mí. A ver, sigan. ¿Por dónde va? Entonces, 18. Sí. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en la mano. Mire, 3 cosas, no era cuestión de que solo el cabrito. Gracias por el cabrito, pero eso me lo va a mandar después. Yo quiero 3 cosas. 3 evidencias, quiero tuya. ¿Verdad? Depósito. ¿Por dónde vamos? Ya ustedes muchos me... 19. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió, oiga bien, salió embarazada de un hijo. Y luego se levantó y se fue. Bueno, ya hizo su trabajo, se fue. Y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de la ropa de su viudez. Es decir, regresó otra vez a... Entonces no era una prostituta, ¿no creen ustedes? No era, porque ella estaba viviendo. Sí. No, ella estaba viviendo. Y ella estaba reclamando su derecho de ese tiempo. Y Judá envió, después, ¿qué pasó? Judá envió el cabrito de la cabra por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no le encontró. Iba a haber un cambio, ¿verdad? Yo te doy la prenda, porque la mujer le dijo, no, bueno, dame una prenda primero y mientras llegue el cabrito, porque quién sabe qué bandidencia me puede hacer. Entonces vamos a cambiar. Cuando venga el cabrito, yo te doy la prenda. Entonces, pero llegó el mensajero y no la encontró. Y no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ninguna ramera, porque ella no era ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la hallé, fíjate que no encontré a la mujer. Y también los hombres del lugar me dijeron que aquí no hay ninguna ramera. Y Judá le dijo, bueno, ya me clavó, así dice, así, tómenselo para sí, dice, ya me clavó. Me arruinó la mujer, dice, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Bueno, eso en otras palabras, digo, bueno, que se quede con eso ella y ya está, pues. Pero yo cumplí con mi palabra. Entonces sucedió que al cabo de 3 meses
fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sáquenla y que sea quemada. Hazla. Dice, ahora sí, eso era lo que andaba buscando, porque yo no se la quiero dar a mi hijo. Exacto, sí, eso era lo que quería. Sí, exactamente. Ahora dice, pero ella en el 25, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También digo, mira ahora de quién son estas cosas: el sello, el cordón y el pacto. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció, nunca más se acostó con ella. Bueno, si ustedes van a Mateo capítulo 1, y por favor acompáñenme, ya que le encanta estar leyendo. Mateo capítulo 1. Estamos hablando de la genealogía de Jesús. ¿Lo tienen? Y dice ahí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, todo va bien. Isaac a Jacob. Aquí ni se menciona la esposa de ni Sara, ni Rebeca, nadie, ¿verdad? Solo dice Abraham engendró a Isaac. ¿Y quién fue el papá de Isaac? ¿Cómo es la mamá de Isaac? Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, miren, primera mujer que sale, a Fares y a Sara. Los dos hermanitos primero. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram encontró a quien, Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Y Salmón engendró a quién? De Rahab a Boaz. Mire qué bonito. ¿Quién iba a creer que aquel personaje tan hermoso, Boaz, iba a ser hijo de una gentil, de una mujer que no era del pueblo de Israel? Moabita. Oiga bien, hermano, de esos personajes. Y aquí sigamos porque está más bonito el asunto. Y Boaz engendró de Ruth a Obed. ¿Y Ruth quién era? ¿De dónde era Ruth? Moabita. No era de Israel. Y Ruth engendró a Obed. ¿Quién era Obed? El papá de Isaí. ¿Y quién era Isaí? El papá del rey David. Entonces, ¿qué era Ruth de David? Por ahí va, abuela o bisabuela. Y todos eran pegados, hermano. Eran una descendencia. Tamar, la bandida, que nadie de ustedes la quiere tener en su libro de genealogía, como cuánto le gustaría tenerla, ¿verdad? La verdad que yo no. Y ya no se diga Rahab estaba en una posición peor. ¿Sabe por qué? Rahab era peor la posición. Según la historia, Rahab era prostituta de profesión. No era como Tamar, que ella no se prostituyó, ella hizo una trampa a Judá, porque Judá no le quería dar a su hijo, ¿verdad? Entonces ella no era prostituta. Pero Rahab sí, Rahab era profesional. A lo mejor trabajaba en Las Vegas, quién sabe, ¿verdad? Pero vamos, que era profesional la mujer. Y no era, según la historia, no era una prostituta
de esas que se venden así en la calle. Era una prostituta. ¿Recuerdan ustedes? ¿Ah? No, pero era una prostituta que lo hacía en nombre para agradar a uno de sus dioses. En otras palabras, era una prostituta entregada a su Dios y por complacer a su Dios se prostituía. Algunas de ellas cobraban dinero, otras no cobraban dinero, porque lo único que estaban haciendo era ofreciéndose a los hombres gratis, porque de esa manera era una ofrenda para su trabajo. De ese tipo de ramera era Rahab. Y a ustedes saben la historia de Rahab. Pero ahí sí que ninguno de ustedes quisiera tener de nuera a Rahab. ¿O cuántos quisieran tener a Rahab de nuera? Levante la mano. Yo miro una carita ahí como que está como que la hermana Orfa está haciendo. Como que sí, como que Pero Jesucristo la puso en su libro de genealogía. Dios incluye a toda la gente, a las personas que usted puede discriminar o discriminar. Por eso dije, mejor no digo nada. Versículo 28 del texto que iniciamos leyendo en 1 Corintios dice: también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Cuántas veces nosotros caemos en eso de estar juzgando, de estar menospreciando a aquel que no es mejor que yo? ¿Verdad? Que te están dando. Oiga bien, y Jesucristo era así como su Padre, porque aquí así como, y dice el dicho, hijo de ¿cómo? Sí, hijo de tigre nace rayado, algo así, ¿verdad? Sí, así era Jesucristo. Íbamos a leer este texto aquí, pero es muy largo también, pero ustedes se acuerdan de la historia. Jesús fue a la sinagoga y entonces, como ella estaba siendo una persona popular, se le dio el libro del Antiguo Testamento para que leyera, ¿verdad? Le dieron ese privilegio. Entonces, no era a cualquier persona que le daban ese privilegio, pero a Jesús se lo dieron. Y él dice que abrió el libro de Isaías y entonces empezó a decir, bueno, vengo a pregonar libertad al cautivo, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Entonces empieza a disertar y por último dice, y añadió, y eso fue algo que él dijo, dice: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y aquí viene la controversia. Lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús aquí, es lo que hace Dios con todos los seres humanos. Nos baja nuestra moral cuando nosotros queremos ensoberbecernos contra las demás personas. Entonces digo, y en verdad, y aquí viene lo curioso, ustedes vean lo que Jesús dice. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Viudas judías. ¿Entienden? Había, dice, en el tiempo de Elías, habían viudas en Israel. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre. Hubo una gran hambre, el tiempo de Noemi, dice. Y miren, aquí viene lo controversial que dice Jesús. Pero a ninguna de esas viudas judías fue enviado Elías, sino a una mujer
extranjera en un pueblo que se llamaba Salem. ¿Qué está tratando de decir Jesús ahí? Que Dios estaba favoreciendo a una no gentil, por 6 judías. Bueno, no se sabe cuántas judías eran, pero dice que habían muchas viudas. Ni número. Eran muchas viudas judías las que habían en Israel en tiempo de hambre, y a ninguna de ellas, a ese montón, Dios envió a Elías. No, Dios envió a Elías a una mujer extranjera en una ciudad lejana, a una de ellas. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos lo sanó, sino ¿a quién? A Naamán, el sirio. Habían leprosos, dice Jesús estaba tocándole el orgullo, el ego a todos los fariseos que estaban en la sinagoga en ese tiempo, como queriendo decirle: Dios no quiso sanar a su propio pueblo, pero fue a sanar a un enemigo de Israel. Dios no quiso darle de comer a un montón de viudas, de frutas. Dios no quiso darle de comer a un montón de viudas, pero se dignó de irle a dar de comer a una extranjera. Cuando estaban los fariseos oyendo el mensaje, ¿qué creen ustedes que hicieron? ¿Qué hubiera hecho usted? Si yo hubiera estado en ese tiempo, yo estoy viendo las ganas de agarrar una piedra y tirársela. Sí, porque estaban hiriendo mi nacionalismo. Tradicionalismo. Se da cuenta que también Jesús tiene la misma idea de su Padre. En su genealogía, el Señor escogió a una prostituta, a una mentirosa. Y nosotros a veces hacemos acepción de personas. Nos juntamos solo con la gente que nos apoya, porque no queremos contaminarnos, porque nos van a hacer sentir, nos van a contaminar el espíritu. No se han de juntando con gente muy, se han de juntando con gente mala, cuidadito. Es decir, el mensaje que dijo el pastor el domingo pasado es diferente a lo que estamos hablando hoy. Porque hoy estamos hablando de hacer excepción de personas sin ningún propósito. Solo por querernos sentir altos, solo por querer discriminar o discriminar, porque tenemos una arrogancia interna. Ahora, si es para cuidar nuestra familia, entonces sí, debemos de proteger a nuestra familia, pero también nosotros debemos ser luz a toda la gente. No podemos estar escondiéndonos. Jesús está tomando todo eso. Ya con esto terminamos. Nuestros pensamientos humanos. Nosotros, con todo esto, el Señor nos está enseñando una cosa: que Él no desprecia a nadie. Él no discrimina a nadie. A la persona más ignorante, el Señor lo puede levantar y hacerlo una persona muy sabia. A la persona de baja posición social, aquello que es vil y menospreciado a nuestros ojos, Dios lo levanta y lo hace grande. Las personas que se ven, Pablo dice, las personas que se ven menos dignas, nosotros, las personas que son menos dignas, nosotros las vestimos con más dignidad. Porque esa es nuestra condición. Y las personas que en realidad son dignas, nosotros las menospreciamos. Es nuestra condición humana.
así somos nosotros. Nos creemos altos ante los demás cuando la palabra del Señor dice, considérate a ti mismo. Nos creemos superiores a los demás, somos los predilectos de Dios. Pablo decía, ten cuidado de creerte muy alto porque tú puedes ser cortado. Miramos a los que no son como yo, como el fariseo, ¿recuerdan? El fariseo que el mismo, sí, ahí está, se estaba dando cuenta el mismo Jesús con su mismo tema. Jesús dio una parábola del fariseo y el publicano, que los dos fueron al templo a orar, ¿recuerdan la escena? Y entonces el fariseo se puso de pie, se ajustó la chaqueta y empezó a orar, ¿verdad? Señor, ¿qué decía? Gracias porque no soy como él. Gracias porque yo ayuno, Yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo no sé cómo es. y gracias también, oiga bien, y gracias también, porque no soy como ese que está en el altar. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermano? Jesucristo trae el mismo mensaje. No te creas grande, puede ser cortado. Si yo incluí a una prostituta, a 3 mujeres que no tenían que estar en mi genealogía, ¿por qué no puedes ser amoroso, aceptar las debilidades de tus hermanos, bendecirlos? Porque todo lo insignificante Dios lo hace grande.